a los expositores que nos van a poder estar acompañando. Vamos a contar con un panel internacional bastante variado, muchos amigos de la región que van a estar abordando las experiencias de observación electoral desde la perspectiva de la sociedad civil, algo que normalmente quizá no se aborda tanto como, por ejemplo, la observación electoral quizá un poco más estructurada o técnica que se hace de organizaciones como la OEA o como la Unión Europea, incluso la ONU, ¿no? Pero hay un papel muy importante que juega la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con el monitoreo de todas las fases del ciclo electoral, y bueno, hoy en día incluso ese papel es más necesario y más importante ante la amenaza de la pandemia y del COVID-19 en bueno, los procesos de participación ciudadana, incluso los mismos derechos políticos, ¿no? Hemos visto cómo en algunos países se están posponiendo las elecciones o se están celebrando con ciertos protocolos, y la idea es que acá este panel que tenemos de muy prestigiosos miembros de la sociedad civil, activistas, bueno, nos den un poco una mirada de cómo se está tratando desde sus países. Muy brevemente presento a los que nos van a estar acompañando. Bueno, Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, va a estar dando unas palabras de apertura, hablando con una perspectiva más bien regional. Y luego tenemos a Mónica Vanegas de Ecuador. Mónica es la presidenta de la Fundación Haciendo Ecuador. También estuvo en varios cargos en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de Participación Ciudadana también, así que nos puede dar una mirada bastante amplia del tema. Tenemos a José María Paz de Bolivia, que es el secretario técnico de la Ruta de la Democracia, una de las organizaciones que más ha promovido las buenas prácticas democráticas y electorales en Bolivia. Marta Ferrar, también una gran amiga de nuestra organización, la directora de Semillas para la Democracia en Paraguay. Juan Vargas, también un gran amigo, presidente de la Juventud LAC, y que va a hablar con la perspectiva de Chile, más allá de que la Juventud LAC sea una organización regional. Y por último, José Manuel Villalobos, también, como todos los anteriores grandes amigos. José es el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Así que sin más y con esta breve introducción, lo que les digo es a cada uno de los expositores que por favor tratemos de ser breves, hagamos una exposición de no más de 10 minutos, de manera que después podamos darle paso a las preguntas. Ahora le doy el paso a Leandro para la apertura. Gracias, Jesús. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a todos los expositores, a todas las expositoras. Realmente me parece que es una actividad muy importante la de hoy. Agradecerle también a todos los que están conectados. Decía que es una actividad muy importante porque me parece que es la primera que se da en su género, ¿no? ¿Cuál es su género? Bueno, estamos hablando puntualmente de observación electoral ciudadana, y me parece que la era COVID-19 viene a reformular la observación electoral en general, y aparte viene a poner en escena a la observación electoral ciudadana nuevamente, porque la sensación que uno tiene es que en el último tiempo en la región la observación electoral ciudadana nacional, sin articulación internacional, presentó algunos escenarios, algunas limitaciones, ¿no?, en los procesos electorales. Y la verdad es que la era COVID-19 es muy desafiante, es una amenaza muy importante para la democracia. Hay documentos ahora de relieve, como los de la Fundación Kofi Annan, Idea Internacional, o la guía que acaba de informar o de difundir la Organización de los Estados Americanos. Realmente estamos ante un escenario de posible retroceso democrático. Todos los países de la región indefectiblemente tienen que
ingresar al túnel oscuro y amenazante de la era COVID-19. No hay país que no pueda, que pueda evitar su paso. De hecho, hoy están todos los países atravesando ese túnel complicado, y la pregunta que nos hacemos es cómo saldrán. ¿Saldrán más democráticos, menos democráticos? Sabemos que los países autoritarios o totalitarios, lo más probable es que salgan más totalitarios o más autoritarios, pero los países con un déficit democrático hay que ver cómo salen. Por lo tanto, me parece que este escenario pone nuevamente en la agenda la necesidad de fortalecer la observación electoral ciudadana nacional con articulación internacional. Me parece que esto tiene que estar presente en la agenda de cooperación internacional. Yo creo que es una excelente oportunidad este primer paso que damos para discutir con grandes amigos como Mónica Venegas, José María Paz, Marta Ferrara, Juan Vargas, José Manuel Villalobos, a ver si podemos lograr que las organizaciones de la sociedad civil del hemisferio, que entienden en temas de democracia, puedan unirse en una suerte de consorcio para poner en la agenda de la cooperación internacional la necesidad del control ciudadano en este contexto de retroceso democrático que es casi imposible de evitar. Por lo tanto, se necesita más control ciudadano, más control de la ciudadanía, y la elección, como todos sabemos, es la piedra basal de la democracia. Entonces, ahora más que nunca tenemos que poner en agenda esta cuestión. Ojalá podamos sacar de aquí, de los próximos encuentros que hagamos, una suerte de staff ejecutivo que pueda trabajar este tema a nivel regional, es decir, pedir o por lo menos insistir en la necesidad de este tipo de construcción. Sabemos que las autoridades electorales de la región están trabajando bajo un estrés institucional muy marcado, por lo tanto también hay que acompañar a las autoridades electorales que quieren hacer bien su trabajo en este contexto. Tenemos el último semestre antes de ingresar a la era COVID-19, ya marcaba alguna alerta temprana, porque los procesos electorales que tuvimos han sido, bueno, muy complicados. Recordemos la elección manipulada de Bolivia, una elección extraordinaria en Perú, producto de un conflicto entre poderes, una elección suspendida en la República Dominicana, una elección que no se llevó a cabo en Haití y una elección sin resultado en Guyana, ¿no?, que generó muchos problemas. Tenemos un calendario electoral muy intenso en la región, con las elecciones municipales en Paraguay, o el plebiscito en Chile, las elecciones generales de principios de año en Perú, las de Ecuador también son muy importantes a principios del año que viene. Tenemos la elección en Bolivia, sin ir más lejos, una elección que se tendrá que hacer en breve, la elección de República Dominicana, la elección, las municipales de Brasil y las municipales de Uruguay. Por lo tanto, tenemos un calendario electoral muy intenso en la región, y la sensación que tenemos es que hay mucha incertidumbre de parte de las autoridades electorales. Hay problemas para poder controlar los procesos electorales. Ya no hablo solo desde los partidos políticos, sino desde sociedad civil, y tenemos que tener una agenda entonces con algún nivel de detalle. ¿Qué es lo que necesita la sociedad civil organizada para poder controlar los procesos electorales que vienen, que son inminentes? Elecciones muy importantes que se hacen en contextos realmente muy complejos. Y además, ante la preocupación de advertir que hay algunos gobiernos en la región, ya no hablo de los 3 casos típicos de autoritarismo como Nicaragua, Venezuela y Cuba, hablo de otros países que cierto populismo autoritario está también generando mucho ruido en los procesos electorales, una lógica de amigo-enemigo que, como todos sabemos, daña la noción de competitividad electoral, porque ¿por qué brindarle garantías electorales a un sector político que yo considero enemigo, ¿no? Entonces, me parece que además del descalabro económico,
también hay en algunos casos poca vocación democrática, poca vocación por el diálogo y el consenso, y en ese sentido me parece que la ciudadanía organizada, las organizaciones de sociedad civil pueden cumplir un rol destacado al respecto. Celebro, bueno, esta iniciativa, realmente tenemos protagonistas de las democracias desde la perspectiva ciudadana en este panel, el caso Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Estoy muy ansioso por escucharlos. Y por último, insistir en esto, en la posibilidad de generar un espacio en donde la sociedad civil pueda estructurar una agenda en donde abiertamente se diga qué es lo que se necesita para observar las elecciones en este contexto absolutamente complejo e inédito por el cual estamos atravesando. Muchas gracias y los escucho atentamente. Bueno, muchas gracias, Leandro, por las palabras de apertura. Y sin esperar más, vamos a darle la palabra a Mónica. Mónica, como decíamos, es la presidenta de Haciendo Ecuador. También lidera un observatorio de la mujer en Ecuador y viene también de la función electoral anteriormente, así que seguramente nos puede dar una perspectiva bastante amplia también en vísperas de las elecciones de Ecuador en el 2021. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Leandro. Gracias, Jesús, por considerarme. Efectivamente, voy a hacer una ponencia bien corta y a pesar de que me tengo que retirar, voy a regresar despuesito para el debate. Voy a hacer una presentación, tengo un PowerPoint, pero lo haré de una manera muy corta. Quisiera que me habilites, Jesús, para poder presentarlo. Y bueno, hasta que esté la presentación, quiero dar más o menos una perspectiva de lo que puede suceder en el país, porque como bien se lo dijo, empecé siendo activista en temas políticos, ciudadanos con incidencia política, y luego estuve aproximadamente 12 años en espacios públicos políticos donde efectivamente tenían que ver con temas electorales y temas de participación. Entonces, frente a esto, es una óptica distinta de cómo puede hacerse esa sabiduría ciudadana desde el mismo Estado, desde la sociedad civil y, claro está, desde los organismos internacionales. Perfecto, Mónica, pues me parece que ya está habilitado. Ahí está, ya lo ven. Perfecto. Bueno, como se había dicho, ahora estoy a cargo de la Fundación Haciendo Ecuador. Trabajamos en temas de liderazgo, democracia, justicia, educación y emprendimiento. Les comparto ahí también nuestras redes sociales. Bueno, estas son las mías, más adelante las de la Fundación. Y este tema que nos convoca hoy, observación electoral ciudadana en la era COVID, claro está, la palabra COVID lo cambia todo. ¿Cómo hacer una observación si no podemos estar en el espacio físico donde el ecuatoriano, en este caso, va a consignar su voto? En este sentido, pues quiero comentarles que como observación electoral, nosotros entendemos que es un ejercicio de participación ciudadana y control social, pero es un derecho al igual que una responsabilidad, y así lo dice la legislación internacional y la Constitución ecuatoriana en sus 444 artículos, que realmente es muy amplio en el tema de permitir la participación. ¿Qué dice el Código de la Democracia y la Constitución? Contarles que Ecuador también tiene reformas electorales vigentes desde el 3 de febrero, que también ponen en un inmenso reto las próximas elecciones. Y claro está, diferenciar qué es el control social y qué es el control político. Ecuador tiene un contexto que hay que analizarlo y lo voy a decir. Antes del 2008 teníamos una constitución que cambió radicalmente a partir del 2008, la Constitución de Montecristi, y que creó primero una quinta función del Estado, que es esta de transparencia y control social, en donde está el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual estuve durante 6 años, y podemos decir que desde el Estado también se promueve esto del control social y la participación ciudadana, y es un organismo que puede constitucionalmente acreditar veedurías y observatorios para el tema electoral.
Por otra parte, algunos de los avances que se han dado es que desde el 2008 ya no tenemos un Tribunal Supremo Electoral, tenemos un organismo bicéfalo. Primero es un Consejo Nacional Electoral con 5 consejeros electos por concurso público de méritos y oposición que administran las elecciones, y por otro lado está el Tribunal Contencioso Electoral, un poco más técnico, con 5 jueces encargados de administrar justicia electoral. Ahora mismo en Ecuador hay un debate que debido al tema del COVID hay sectores políticos, en este caso hubo un consejo consultivo en donde están alrededor de 25 organizaciones políticas nacionales, más de 286 organizaciones provinciales y cantonales, que han llegado a un consenso para pedir al Consejo Electoral que las elecciones no se hagan el 7 de febrero, sino la segunda o primera semana de marzo. Entonces, ahí hay un tema que hay que resolver, porque el Tribunal Contencioso Electoral, que por otro lado es el que administra los recursos jurisdiccionales, ha dicho que esto puede poner en peligro de que no lleguen a tiempo para dar resultados y que efectivamente el 10 de mayo y el 24 de mayo, que son plazos fatales, porque lo dice la Constitución, tengan que posesionarse las nuevas autoridades. ¿Cuáles son estas autoridades? Presidente y vicepresidente, 137 asambleístas principales y suplentes y 5 parlamentarios andinos principales y suplentes. Entonces, yo había puesto aquí unos antecedentes que pusieron en duda la representatividad, que le dieron más fuerza a la participación ciudadana, es decir, a la democracia directa más que a la democracia representativa, y que desde ahí nace una constitución que crea estos organismos y que les da pues atribuciones distintas. Pero, ¿por qué yo quiero hablar desde la sociedad civil? Estoy totalmente convencida que cualquier veeduría, que cualquier observatorio tiene que hacerse desde la sociedad civil y no desde un mismo ente estatal. Porque, como bien se conoce, se mantiene la independencia, se mantiene la neutralidad, son organismos de sociedad civil que por lo general no están financiados y no deben estar financiados por el Estado y más bien gozan del acompañamiento y el apoyo técnico y financiero de organismos internacionales que sí han mantenido justamente la imparcialidad. Yo decía que esto va a ser un derecho y una responsabilidad. Hay vasta legislación internacional, nacional y reglamentación interna del Consejo Electoral que no solo que nos pide que sea un derecho o que ejerzamos un derecho, sino que es una obligación hacer la observación, es una obligación hacer la observación electoral. Lo dice la ONU, hay un interés de la comunidad internacional por la realización de elecciones democráticas y responde a una misión precisa, que es de evaluar los procesos electorales de conformidad con los principios internacionales que rigen las elecciones honestas y democráticas. Hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento, recopilar la información y claro está, ahora estamos frente a un proceso innovador. ¿Cómo lo hacemos sin tener que estar ahí presencialmente por el tema de la crisis sanitaria? Con los mismos principios de objetividad, de imparcialidad, transparencia, neutralidad, no intervención en asuntos internos del país y respeto a la legislación interna, mi idea es que el rol fundamental tiene que ser más bien de organismos internacionales. Diferenciar que control social no es igual que control político. Claro está, por un lado estarán organizaciones de sociedad civil que quieran hacer esta observación en forma imparcial, pero también recuerden que las organizaciones políticas hacen ese control a través de delegados que están en cada una de las juntas receptoras del voto. Nosotros, como Fundación Haciendo Ecuador, vamos a tener 2 iniciativas que ya estamos ejecutando. La primera, hay un Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer y por otro lado, un Observatorio de la Participación Juvenil en el país. ¿Por qué estas 2 iniciativas van a estar muy presentes en la observación electoral antes de la campaña, durante la campaña y cuando ya tengamos los resultados y finalmente se posesionen las autoridades? Porque desde el 3 de febrero en Ecuador hay varias reformas que concitan que la sociedad civil esté mucho más pendiente. Primero, se quiere alcanzar una democracia paritaria, para lo cual se exige que, además de la conformación de listas electorales en un 50% con alternancia y secuencialidad 50-50, hombre-mujer, mujer-hombre, también se pide que el 15% de las listas estén encabezadas por mujeres en las elecciones del 2021.
Para el 2023, un 30%, y para las nuevas presidenciales del 2025 será un 50% de mujeres encabezando las listas. Además de eso, se exige para el 2025, no el 2021, que los binomios también sean paritarios en este sentido. Y en el tema de la juventud, porque quiero comentarlo, efectivamente ahora se exige que las listas de los partidos políticos estén conformadas en un 25% por jóvenes que estarían entre 18 y 29 años. Este es el trabajo que hacemos como Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, y claro está el encabezamiento de las listas, la paridad de género y binomios, y también el tema de la sanción como violencia política. Y en el tema de los jóvenes, pues estaremos haciendo una veeduría del cumplimiento de esas listas en un 25%. ¿Qué es lo que quiero comentarles? Nosotros creemos que, vista la situación sanitaria que vivimos, lo que nos toca como sociedad civil es hacer veeduría a través de cartas, fíjense en esto, a las organizaciones políticas para que se cumplan estas reformas electorales, y a través de documentación pedida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública a los organismos electorales en este caso, para que se pueda verificar el cumplimiento de estas reformas electorales, que también es parte de la observación que estamos realizando. En Ecuador lo veo un tanto difícil que por la crisis sanitaria las ONGs nacionales tengan algún mecanismo que no sea el de estar presencialmente y justamente vigilar que se cumplen los parámetros de transparencia en las próximas elecciones. También el Ecuador ha dado paso con el cambio de gobierno, una apertura total a la cooperación internacional. Tenemos conocimiento que el Consejo Nacional Electoral ya pidió a la Unión Europea, a la OEA, a UNIORE y a WEB que justamente conformen misiones independientes de observación electoral y que puedan venir a Ecuador en febrero del 2021. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral también ha extendido esta invitación y están por formalizarla a Transparencia Electoral a cargo de Leandro, y también al Centro Carter, y de igual manera a IDEA Internacional. En este sentido hay una apertura de que la cooperación internacional pueda conformar sus misiones independientes, porque creo que lo que se está dando en el país requiere de organismos internacionales imparciales e independientes que puedan dar una lectura diferente, más allá de lo que las organizaciones como sociedad civil vayamos haciendo. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral, porque es público, todavía no han encontrado una posición consolidada de los 5 consejeros de cómo debería ser la elección. Hay 2 propuestas, hay quienes proponen hacerlo durante 3 días, lo cual implica también un gasto sustancial, implican también usar otros medios telemáticos, lo cual implica el uso de tecnología, pero en este sentido están ya por decidir cuál sería la manera en que se realice el voto. Y claro está, con el pedido de organismos internacionales o de expertos internacionales que han visto otras medidas innovadoras frente a la crisis, de poder apoyar en temas técnicos de cómo debería realizarse el voto. Nosotros somos cerca de 16 millones de ecuatorianos, como 12 millones más o menos en el padrón electoral, la mitad, más de la mitad de ellos, digamos, mujeres. Y en este caso, pues hay una apertura como país. De hecho, nosotros como Fundación Haciendo Ecuador hemos acompañado al Consejo Nacional Electoral para que pueda haber esta invitación a otros organismos que hagan observación electoral. Pero claro está, estamos viendo cuáles serán esas formas innovadoras, que también se cuiden las normas de bioseguridad, tanto de quienes hagan una observación internacional como nacional. Entonces, el calendario electoral está de la siguiente manera, y con eso voy concluyendo. Efectivamente, todavía no han decidido si la elección se pasa de febrero a marzo, pero si es que no se pasa el calendario electoral, les comento, y con esto finalizo, es como sigue.
Hasta el 19 de junio, que es mañana, se entregaría ya el registro electoral a las organizaciones políticas. El cierre del registro sería el 16 de agosto. Se convocaría elecciones del 17 de septiembre. La inscripción de candidaturas sería del 18 de septiembre al 7 de octubre. A esto súmenle que además hay una obligación en el Código de la Democracia de hacer elecciones internas y que ningún candidato puede entrar en campaña si no ha sido proceso de una elección interna de las organizaciones políticas. La campaña electoral iniciaría el 31 de diciembre hasta el 4 de febrero. Hay un debate obligatorio, eso es una de las reformas electorales que está vigente desde el 3 de febrero. Los debates presidenciales deben ser obligatorios y organizados por el Consejo Electoral, en este caso el 17 de enero. El sufragio de primera vuelta sería el 7 de febrero, ahí se elegiría pues el binomio presidencial, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos, y dependiendo de los resultados, podríamos ir a una segunda vuelta. Entonces, en este caso, la campaña sería del 16 de marzo al 8 de abril, el debate de segunda vuelta sería el 21 de marzo y el sufragio de segunda vuelta, el balotaje que se conoce a nivel internacional, el 11 de abril, porque como les había dicho, según nuestra Constitución, y son plazos fatales, el 10 de mayo deben posesionarse los 137 asambleístas y el 24 de mayo el próximo presidente y vicepresidenta. Entonces, en esas estamos y muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias por la exposición y además por haber cumplido con la brevedad solicitada. Muy completa la exposición y bueno, te vamos a agradecer que vuelvas después de que tengas esta otra actividad que nos comentaste, porque la idea es hacer algunas preguntas y seguramente habrá alguna que tenga que ver con el proceso electoral de Ecuador del año que viene. Así que nuevamente te agradecemos, Mónica. Te pido sí, que por favor salgamos de la pantalla Ya la compartida. saqué. Ah, ya está, perfecto. Bueno, Mónica, muchas gracias. Y para darle continuidad al foro, vamos a presentar a José María Paz. José es secretario técnico de la Ruta de la Democracia, que es una organización que hace vida en Bolivia, que tiene un trabajo muy interesante y que José, no sé si tienes previsto hablar un poco de cómo se formó la organización, pero la verdad que creo que no ha tenido tanto impacto a nivel regional y sería muy bueno quizá hacer un muy breve repaso. Así que, José, bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús. Te agradezco mucho. Sí, tengo algo planeado, pero a ver, voy a tratar de resumirlo porque sé que estás preocupado con el tiempo y voy a tratar de ceñirme lo más posible, pero primero, bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Transparencia Electoral, a su director ejecutivo, Leandro Querido, y a Jesús Delgado por permitirme participar en este intercambio de experiencias con personas de países amigos y de los cuales estoy seguro vamos a aprender mucho, porque en general la sociedad civil ha podido trabajar en general bastante más de lo que se ha podido hacer en Bolivia en los últimos 15 años. Bueno, me voy a referir muy brevemente a la Ruta de la Democracia para que conozcan. Es una alianza, no es una organización en sí misma, sino que es una alianza de organizaciones e instituciones de la sociedad civil boliviana que son independientes, académicas, profesionales, que están interesadas en la promoción de la transparencia electoral, de los derechos y las garantías constitucionales, del involucramiento proactivo de los ciudadanos en los procesos electorales y el voto informado. Y hoy día, por supuesto, se ha añadido a nuestras preocupaciones la salud pública de los ciudadanos y de todos los actores involucrados al momento de participar en elecciones sanitariamente viables, seguras e inclusivas. Que es otra de las preocupaciones que nos produce el tema de la pandemia, que las elecciones sean realmente inclusivas y no haya ausentismo electoral, etc. Esta es una alianza que tuvo una primera experiencia hacia el año 2014 y acompañamos también el proceso en 2019, pero desde fuera, porque no había condiciones para hacerlo de otra manera. Entonces hicimos observaciones ante las misiones internacionales sobre los problemas que tenían aquellas elecciones.
especialmente sobre el desconocimiento del referéndum de 2016 que se hizo en Bolivia, y sobre problemas del sistema electoral y la independencia y transparencia del órgano electoral de esa época. En este año hemos continuado trabajando para el proceso electoral postergado en 2020 y que no tiene todavía una fecha cerrada de realización debido a la crisis sanitaria. Un breve contexto, como saben todos ustedes, en 2019 se anuló una elección general en Bolivia después de 40 años, ¿no? Y ese incidente fue traumático, trágico, costó vidas humanas y dividió a la sociedad. Sin embargo, se encontraron salidas consensuadas para resolver una crisis democrática con más democracia. Esto es, mediante elecciones que estaban originalmente fijadas para el 3 de mayo de 2020. Pero la insospechada pandemia que nos llegó a todos sin aviso, obligó al país y a gran parte del mundo a entrar en cuarentena y suspender el calendario electoral. Y en Bolivia esa suspensión llegó 45 días antes de la elección. Se nos quemó el pan a puertas del horno, como se suele decir. Esa elección que tenía que hacerse el 3 de mayo de 2020, por todo lo que había ocurrido el año pasado, en 2019, era un enorme desafío, ¿no? Representaba desafíos técnicos y complicados. Se le dio un plazo breve para organizar esa elección al nuevo Tribunal Electoral. Pero a esos desafíos se le suma ahora el de hacerlas seguras en cuanto a salud pública se refiere. Y bueno, a pesar de lo grandes que son los desafíos técnicos y especialmente el desafío de salud, en este momento en el país pareciera que esos problemas son menores ante la complejidad de los desafíos que representan los muy agitados vaivenes políticos de la sociedad boliviana. En este momento la postergación de las elecciones con una fecha propuesta para el 6 de septiembre, pero no definida todavía, se le ha sumado el veloz crecimiento de los contagios por coronavirus en Bolivia, ¿no? Hay un ascenso vertical y todavía no se ha podido determinar a ciencia cierta cuándo se va a llegar al pico de la pandemia. A esto se suma además este neologismo que ha surgido junto a la enfermedad, que es el de la infodemia. Todo esto ha generado un choque de poderes del Estado y un gran debate en la sociedad civil respecto a la conveniencia de ir o no a elecciones en el corto plazo. Todos están conscientes que debe haber elecciones, pero el tema es cuándo hacerlas y cuándo va a ser seguro hacerlas, ¿no? Considerando además que en Bolivia el voto es obligatorio. Desde la ruta de la democracia vemos un país que vive un triple caos, una triple crisis, digamos, ¿no? Una es la de la incertidumbre, que es una muy mala palabra en términos electorales, el de la incertidumbre, la necesidad de contar con innovaciones electorales posibles y aceptables dentro de la normativa nacional, y además una gran debilidad institucional que está agravada por la inevitable extensión de mandatos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que ya debieron haber caducado, pero ante el retraso de las elecciones lo que existe es un enfrentamiento, como les decía, de estos poderes que podría derivar en una grave crisis de anomia institucional y un mayor retroceso democrático en Bolivia. Y lamentablemente se observa muy poca voluntad de diálogo. Además de todo esto, es importante hacer notar que Bolivia tiene que enfrentar por lo menos 3 jornadas de votación, bastante seguidas una de la otra. Porque la elección nacional, que no sabemos muy bien cuándo vamos a tenerla, pero esperamos que sea este año, es muy probable que tenga una segunda vuelta, ¿no? Esta sería la segunda jornada de votación a la que tendríamos que acudir. Y luego, relativamente rápido, tienen que hacerse elecciones subnacionales para elegir gobernadores y alcaldes del país. Esa elección también está postergada, retrasada. Entonces, bueno, dentro de esta difícil situación
La Ruta de la Democracia está trabajando a través de las organizaciones que componen nuestra alianza, haciendo un trabajo de acompañamiento a todo el proceso electoral 2020. Y en parte esto es posible gracias a la apertura que tiene el nuevo Tribunal Supremo Electoral, a diferencia de gestiones anteriores, lo que permite que algunas de las iniciativas que les voy a tratar de describir muy rápidamente ahora sean posibles, ¿no? Una de las actividades de ese acompañamiento es el monitoreo al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales electorales departamentales en Bolivia, en base a estándares internacionales de observación ciudadana no partidaria, ¿no? Se monitorea el cumplimiento normativo, el avance del calendario electoral para contar con un estudio de integridad electoral que viene liderado por la Fundación Jubileo, que ya lleva realizados 8 reportes de seguimiento y cuyo fin es obtener un índice de integridad electoral. Esto se hace mediante intercambio de información con el órgano electoral y el monitoreo de medios, observando que se cumplan principios de equidad para el acceso a todos los medios de comunicación. También tenemos monitoreo a la capacitación de los jurados electorales para ver cómo el tribunal se adapta para hacer esa capacitación por los efectos de la pandemia, si lo va a hacer online, por radio, y en los casos que no hay otra opción, hacerlos de manera presencial. Especialmente nos preocupan las circunscripciones indígenas en Bolivia. Por otro lado, vamos a hacer un monitoreo a los simulacros de lo que va a ser la difusión preliminar de resultados, que se va a llamar DIREPRE. Antes se llamaba Transmisión Preliminar de Resultados Electorales, TREP, que es lo que se suspendió en 2019 por más de 23 horas, y eso fue lo que generó la alerta en la OEA, el reclamo y bueno, todo lo que sucedió después. Entonces vamos a tener observadores a nivel nacional para ver que se cumplan con estándares mínimos en eso, ¿no? Y también estamos monitoreando la nueva apertura del padrón electoral a los jóvenes que cumplieron 18 años después del 3 de mayo, porque como la elección se suspendió, y aquí la edad mínima son 18 años, el Tribunal Supremo Electoral, bajo la modalidad de empadronamiento permanente, ha abierto el padrón nuevamente para que se inscriban los jóvenes en este tiempo, y vamos a ver cuál es la respuesta que da el órgano electoral y cuánta flexibilidad hay para poder inscribir a estos jóvenes. Y por último, en cuanto a monitoreo se refiere, bueno, tenemos una fundación, que es la Fundación Igualdad, que trabaja dentro de la Ruta de la Democracia, haciendo monitoreo a las poblaciones LGTBI, y está especialmente interesado en ver los problemas de la población trans, que siempre tiene problemas con los cambios de nombre, identidad sexual, etcétera. Y va a haber un monitoreo a poblaciones indígenas con capacidades diferentes. Fuera de estas actividades de monitoreo, la ruta está realizando cosas como un curso de especialización que va a hacer la Fundación Jubileo, denominado Administración, Gestión, Control e Integridad de Procesos Electorales en América Latina, para jóvenes, para gente del Tribunal Electoral. La Fundación Construir, que es junto al Instituto Prisma, que son instituciones que conforman la alianza, están adaptando el documento preparado que todos ustedes deben conocer, que ha preparado CAPEL, ese protocolo para la celebración de elecciones en el contexto de crisis sanitaria. Estamos tratando de adaptarlo a la realidad boliviana para ver qué es lo indispensable de hacer, lo deseable y lo que no es posible hacer. Y también se está haciendo, tenemos ayuda de la Radio Herbol, que es la Educación Radiofónica Bolivia, que nos ayuda con programas, con una columna en su periódico digital, haciendo entrevistas al órgano electoral primero, y luego dándonos un espacio a nosotros como sociedad civil para que podamos replicar las cosas que se plantean desde el Tribunal Electoral. Y hemos organizado algunos encuentros internacionales en el que en uno ha estado Leandro como expositor para hablar de este tema de la pandemia y el coronavirus. La Asociación Boliviana de Ciencia Política está preparando un ciclo de debate sobre los mitos de la democracia boliviana, en fin. Entonces estamos trabajando en todas estas áreas, y para el día de las elecciones, cuando sea que se hagan, esperamos, con la colaboración del Centro de Estudios para el Desarrollo de Santa Cruz, crear una aplicación que nos permita hacer una observación de la experiencia de los ciudadanos, ¿no? Algo no tan técnico,
sino un relato desde los ciudadanos sobre el momento que estuvieron en el recinto electoral. Una vez que lleguen a sus casas, luego de votar, envíen un reporte que nos dirá si la gente en general, los jurados, etcétera, estaban usando el tapabocas, el barbijo, sus percepciones en términos de bioseguridad, en términos de cumplimiento de actividades durante la jornada electoral, para medir la calidad de la jornada principalmente. Es decir, que más que una observación formal, será ver lo sucedido durante la jornada, será una forma de hacer un acompañamiento, ¿no?, a la jornada de votación. La otra gran actividad de enorme importancia va a ser el conteo rápido de la Fundación Jubileo y la Universidad Mayor de San Andrés, que están empeñados a hacer este trabajo y que fue hecho con gran éxito en la elección anterior. De hecho, ese conteo rápido también sirvió, el que se hizo en 2019, le sirvió de información a la OEA para comparar con su propio conteo rápido y otros que se hicieron para la auditoría que se hizo a la elección de 2019. En fin, estamos trabajando así en base a la reglamentación boliviana que ve dos tipos de acompañamiento, uno de larga duración que se hace durante todo el proceso electoral y otro de corta duración que se hace durante solo el día de la votación o alguna etapa específica del proceso electoral. Y basados en ese reglamento hemos logrado algún convenio con el Tribunal Supremo Electoral y estamos haciendo, este es el trabajo que estamos haciendo desde Bolivia. Creo que ahí lo voy a dejar para que Jesús no se nos vaya a poner nervioso. Muchas gracias, José. Muy claro, y me parece además que bueno, lamentable la brevedad del tiempo con el que contamos, porque creo que, bueno, ante la cercanía de las elecciones de Bolivia y, bueno, la situación, hemos podido ver en medios de comunicación cómo en este momento está aún más grave lo que tiene que ver con la curva de contagiados por el COVID-19. Creo que va a ser todo un desafío, no solo para la administración electoral, sino en general para todo el tema de protocolos sanitarios. Pero más adelante, si quieres, abordamos un poco eso, y para darle continuidad a esta charla, a este foro, le damos la bienvenida a Marta Ferrara. Marta es la directora de Semillas para la Democracia, una organización con una gran trayectoria en Paraguay y que trabaja, trasciende, digamos, la temática electoral, pero ha tenido una gran tarea en lo que tiene que ver con elecciones y capacitación ciudadana, capacitación partidaria. Así que, Marta, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes, con todas, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Leandro, por la invitación. Bueno, es un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, en tiempos difíciles, a buen tiempo, buena cara, a mal tiempo, buena cara, como dice el dicho. Voy a hacer una presentación breve para tratar también de ajustarme a los tiempos. Es una presentación que fue, como digamos, reciclada. Yo la hice hace algún tiempo en la justicia electoral, justamente después de haber trabajado en el proceso de monitoreo del nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la Unión Europea en las últimas elecciones en el 2018. Y en el marco justamente hoy que tenemos aquí en Paraguay del COVID y de la postergación de las elecciones municipales que estaban previstas en principio para este año y han sido postergadas. No sé si, Jesús, tenés la presentación, que es muy breve porque realmente voy a hablar sobre eso. Allí se ve, ¿no? Sí, puedes pasar a la primera. O sea, voy a hablar de la confianza y de la ciudadanía en los procesos electorales en tiempos de pandemia. Sí, puedes poner, sí. Bueno, fundamentalmente me quería referir a la confianza en los procesos electorales. Todos ustedes sabrán que es fundamental para sostener la legitimidad democrática y, como bien lo decía Leandro al comienzo, los procesos democráticos están básicamente sustentados en las contiendas electorales. Sobre eso se basa la legitimidad de un Estado democrático. Cuando no hay confianza justamente en los resultados electorales, es que la democracia se resiente en su aspecto más fundamental. El requisito mínimo para que un régimen sea considerado democrático son las elecciones que deben ser medianamente libres, transparentes y competitivas. Tenemos ejemplos recientes en la región, bueno, ya lo explicó el compañero de Bolivia, tenemos el ejemplo de Nicaragua, Honduras, Venezuela, más recientemente lo que pasó en República Dominicana, a lo cual también Leandro ya se refirió al inicio, ¿verdad?
y si no le prestamos la debida atención al tema de confianza en las instituciones, puede aumentar el deterioro de la relación con la ciudadanía. Eso es lo que estamos viendo también en muchos países, lo estamos viendo en Chile, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Colombia, y esta crisis se ha acentuado obviamente con la aparición del COVID. Tenemos el caso Brasil, todas estas confrontaciones de las cuales también ya se habló al comienzo, lo que está pasando hoy en Chile, son situaciones muy preocupantes. Y nosotros seguimos teniendo, ¿puedes pasar a la próxima, por favor, Jesús? Vivimos en un entorno regional de una creciente desconfianza hacia las instituciones democráticas. Esta ya es una crisis que la venimos arrastrando desde antes del COVID. Aquí en mi país, en las elecciones del 2018, según Latinbarómetro, la confianza en la institución electoral de Paraguay pasó de tener un 49% de confianza por parte de la ciudadanía en el año 2015 a un 26% en el 2018, que fueron las elecciones, y seguimos teniendo hoy las mismas autoridades electorales, en la cual uno de los 3 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral es el padrastro del actual presidente de la República. Los 3 ministros, uno de ellas mujer, responden al oficialismo. Entonces es muy complicado en este escenario y con toda la crisis del COVID. Nosotros, por suerte, desde el punto de vista sanitario, digamos, la estamos llevando bien, pero estamos con una crisis de desconfianza muy grande por la serie de robos y de ladronicidio, como le llamamos acá en Paraguay, a raíz de la utilización de los fondos del COVID para negocios particulares de miembros del gobierno. Entonces tenemos que la desconfianza en el 2018, como yo les decía, representa el 65% de la población. O sea, hay muy poca gente que confía en nuestras autoridades electorales. Podemos pasar al siguiente, por favor. Entonces, estamos viviendo en un contexto de mucha opacidad en las instituciones, sobre todo en mi país. Tenemos, por un lado, los procesos de observación electoral. En Paraguay no existe ningún marco jurídico que reglamente las observaciones nacionales e internacionales. Generalmente es absolutamente arbitrario el criterio para otorgar observaciones electorales. Generalmente sí se pide a la OEA y a la Unión Europea porque, por supuesto, legitiman de alguna manera u otra en los procesos electorales, pero a nivel de observaciones nacionales, incluso las internacionales, no tienen ninguna reglamentación ni mucho menos una ley. Entonces, lo que pasó en las últimas elecciones, que no había pasado en las anteriores, es que la justicia electoral directamente no otorgó acreditación a organización local alguna en Paraguay para que hagan la observación. Solamente les dio un carné como de acompañantes a un grupo, a una organización que trabaja con indígenas, como para que sean de alguna manera u otra attachés de indígenas eventualmente para acompañarlos. Sin embargo, otorgaron a una universidad cuya directora, cuya dueña de la universidad es una diputada oficialista que fue electa. Ella sí tuvo la posibilidad de tener 200 observadores. Nosotros hicimos la observación de todas maneras con apoyo de la Unión Europea, con perspectiva de género y con apoyo a sectores con discapacidad para apoyar a otras organizaciones. Pudimos hacer la observación que teníamos prevista sin ningún inconveniente, pero sin ningún tipo de apoyo por parte de la justicia electoral. El otro tema que tiene que ver con la opacidad en las instituciones pasa por el acceso a la información pública justamente. Nosotros tenemos una normativa que establece ahora en las modificaciones que se hicieron recientemente al Código Electoral a partir de 2 cambios grandes que se hicieron. Uno es, tenemos urnas electrónicas, que también es un impedimento importante a la hora de hacer una elección en tiempos de pandemia. Ustedes saben lo que significa capacitar con urnas electrónicas, además de toda la vulnerabilidad que fue criticada del sistema. Tenemos ahora el desbloqueo de listas. Entonces, a partir del desbloqueo de listas, se tuvieron que hacer una serie de modificaciones al Código Electoral porque quedaba absolutamente desfasado. Al hacer el desbloqueo de listas con lista abierta o voto preferente, surgieron una serie de inconvenientes. El más importante de ellos tenía que ver con el tema del financiamiento político. Bueno, y en esa modificación se introdujo un cambio que establece que todos los partidos políticos deberán presentar su rendición de cuentas al Tribunal Electoral del país, que tiene bajísima credibilidad,
y ellos alzan al portal del Tribunal Electoral para que la ciudadanía pueda pedir información. O sea que los partidos políticos siguen sin ser sujetos de la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, sus cuentas no se rinden a través de una página web, sino a través del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral paraguayo nunca ha sancionado a nadie por una violación al Código Electoral. Recién ahora, hace unos días, se inició un caso en la Fiscalía, donde hubo unas supuestas adulteraciones, porque hasta ahora han cambiado 3 veces la carátula de la imputación de la Fiscalía al candidato que perdió en las elecciones anteriores por un 3% de la alianza, y hay todo un problema hoy, una cuestión política de como hay tan baja credibilidad en el Tribunal Electoral, están juzgando algo que ya fue autorizado, rendido y entregado y firmado por los ministros del Tribunal Electoral, pero lo imputan al candidato, que además no es el administrador de campaña. Entonces, todas estas acciones, digamos, le restan aún más credibilidad justamente a nuestro sistema electoral. El otro tema que también genera mucho ruido y constituye una alta fuente de desconfianza son la integración de las mesas electorales. Es un problema básicamente político, en este caso no es tecnológico, las urnas electrónicas son otro problema, es que tiene un pluralismo limitado porque solo permite la participación de 3 representantes de partidos, que generalmente suelen ser 2 de los únicos 2 partidos. Este es un sistema bipartidista, yo le llamo de partido y medio, porque es el Partido Colorado al gobernante hace más de 70 años, con una pequeña alternancia de apenas 5 años. Entonces, puede estar, generalmente está uno del Partido Colorado, uno del Partido Liberal y un representante de la tercera fuerza, que casi nunca puede estar en todas las mesas del país porque no tiene suficiente estructura. Además, tenemos otro problema, que es el actacentrismo. El actacentrismo es que lo único que vale es el acta, los votos son basura. Bueno, eso también se cambió ahora en la nueva reforma del Código Electoral, pero de una manera bastante todavía arbitraria, porque se establece en las modificaciones que se introdujeron que las actas, a partir de las 2 modificaciones que les dije, el tema del voto electrónico y el desbloqueo de listas, que los boletines de votos serán resguardados durante 3 meses, pero no sabemos ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Eso no establece la ley. O sea, se pueden imaginar, dice que se van a guardar, pero nadie sabe quién va a guardar, si se van a hacer lacrados, si los va a guardar el tribunal, si los partidos van a tener acceso, etc. Entonces eso también genera una alta desconfianza en nuestro sistema electoral. Y ahora, para ir al tema que nos compete hoy por hoy, el tema de los controles, yo ya les hablé del tema del financiamiento político. A pesar de las reformas que se introdujeron después de estos 2 cambios importantes, el tema del control del financiamiento político sigue siendo un gran problema y una gran preocupación en Paraguay, y tiene una relación directa con la baja calidad de la representación que tenemos y la desconfianza en la clase política, justamente porque solamente pueden ser candidatos los que tienen plata. Y nosotros, desde Semillas, por lo menos, hemos sentado oposición con varios sectores. El desbloqueo de listas contribuiría aún más a este tipo de situaciones, donde solamente aquellos candidatos que tengan recursos van a ser los que pueden candidatarse. Y ahora, yendo a la pandemia, como les decía, ya sería la última. Jesús, si puedes ponerme la siguiente, donde paso a hablar de la pandemia. Rápidamente, el Tribunal Electoral de Paraguay suspendió los plazos establecidos y modificó el cronograma electoral de este año, que era para las elecciones de intendentes municipales y concejales para el periodo 2020-2025. Esto se modificó ya en fecha 30 de marzo. Ahora, a partir justamente de la aparición de la pandemia, se volvía muy complicada incluso la capacitación sobre el uso de las urnas electrónicas. Ustedes saben que es todo un proceso donde hay que poner los dedos y hacer las pruebas de manera presencial, ¿verdad? Entonces, de este modo es que el mandato de las actuales autoridades municipales, ya por finalmente una ley que fue aprobada en el Congreso, por única vez se redujo a 4 años, y entonces hasta el momento la justicia electoral no ha fijado el plazo para los nuevos comicios, pero se estima que las internas serían en mayo y junio del año que viene,
y en el mes de noviembre tal vez las elecciones municipales. Estamos todavía en la incertidumbre con respecto a las fechas y el tribunal ha iniciado ya un proceso de capacitación online para sus operadores y representantes de partido o para cualquiera que quiera participar en este tipo de capacitaciones, lo está haciendo de manera online por ahora. Bueno, este es un poco el escenario que tenemos y insisto con el tema de la representación y la legitimidad porque estamos con una crisis muy grande a partir del COVID, sobre todo por la gran cantidad de denuncias que existen de corrupción para la compra de insumos para la pandemia. Eso es todo por ahora y bueno, después seguimos. Muchas gracias. Marta, muchas gracias. Sí, es un tema, es un escenario complejo el que se le presenta a Paraguay. Como dices, al tema de la pandemia se le suma la implementación de un nuevo sistema de votación, que además tiene que ver con el tema biométrico, así que sí, los protocolos seguramente van a ser aún más exigentes en ese contexto, ¿no? Bueno, como decías, podemos abordarlo un poco más profundamente quizás en la parte de las preguntas. Y ahora, para darle continuidad a la charla, le vamos a dar la bienvenida a Juan Vargas. Juan es el presidente de la Juventud LA, que es una organización que entre una de las actividades a la que se dedica tiene la observación electoral. Han organizado misiones de observación electoral en distintos países de la región y tienen una gran experiencia en ese tema. Así que, Juan, más allá de que te invitamos para que abordes el tema específico de Chile, sabemos que también tienes una perspectiva más regional. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación, Jesús, a Leandro y a todo el equipo de Transparencia Electoral, quienes hacen posible que hoy podamos estar conversando con todos ustedes. Aprovecho también de saludar a Mónica, a Marta, a José María y a José Manuel, con quien comparto panel, y a todos quienes nos observan a través de las redes sociales. Si a ustedes les preguntaran hace 9 meses, nos trasladáramos a octubre del año pasado, y le preguntara cuál era su opinión sobre la situación política de Chile, seguramente tendrían una opinión completamente diferente de la que tienen hoy, post-crisis social, política, que se vivió durante varios meses al final del año 2019. Por eso Chile siempre se caracterizaba por la solidez de sus instituciones. Si revisábamos, por ejemplo, elecciones pasadas, desde el cierre general de las mesas hasta los resultados, se caracterizaban por la rapidez y por símbolos que fueron construidos a lo largo desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Por ejemplo, el medio argentino Infobae publicaba el año 2017, luego de la segunda vuelta presidencial, decía: el diálogo por teléfono entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera que muestra la calidad republicana de Chile. ¿De qué se trataba? Desde el retorno a la democracia en adelante, luego de cada una de las elecciones presidenciales, en donde surgía un ganador, el presidente en ejercicio llamaba desde la moneda, era un llamado completamente público, transmitido por la televisión, al candidato ganador, y lo felicitaba y le deseaban lo mejor públicamente. Cosa que en algunos países de nuestra región sería impensado el hablar de alternancia, e incluso, por ejemplo, lo que pasó en Argentina entre Kirchner y Macri, cuando hubo esa disputa entre la elección y la transmisión o el cambio de mando propiamente tal. Ahora bien, voy a hablar un poco del sistema electoral sobre lo que nosotros denominamos los apoderados de mesa, que en otros países equivale a los testigos, a los fiscales, que son quienes observan y denuncian cualquier incidente o problema durante el funcionamiento de esa mesa electoral. La legislación de Chile, a través de una ley orgánica constitucional, la 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, que habla sobre la preparación, sobre la realización, el escrutinio y la calificación de los plebiscitos y de las elecciones de presidente y parlamentario propiamente tal, menciona y trata lo relativo a los apoderados de mesa, y nos señala que para ser en esta calidad deben ser representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes, excluyendo como tal a cualquier otra organización de la sociedad civil que no sea un partido o un conglomerado político. Pero que hay que hacer una diferencia, porque hay en muchos países de la región que desde el cierre de la mesa
Por ejemplo, en el caso de Guatemala, hace un año estábamos con Leandro precisamente en la observación electoral, era que las mesas y el conteo es totalmente público y transparente, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en donde se limita el acceso mientras está el conteo de los votos. Incluso en Guatemala se prohíbe transmitir o publicar resultados desde el conteo hasta que no haya finalizado. Los electores les piden desalojar los colegios y esperan en los alrededores de los centros de votación. En Chile eso es completamente diferente. Las salas, los centros de votaciones son abiertos, la gente puede transmitir. Normalmente los canales de televisión transmiten desde los colegios emblemáticos, donde votan los presidentes o los expresidentes y algunas otras figuras, transmiten el conteo de manera inmediata. Por lo tanto, la ciudadanía puede entrar. La diferencia es que ninguna otra persona que no sea de un partido político o representante de algún candidato independiente puede tener la calidad del apoderado de mesa, que significa que puede firmar el acta de la mesa de votación y que puede realizar ciertas impugnaciones y ser considerado. Los demás tienen derecho a voz, digamos, en este proceso, que serían las organizaciones o cualquier persona que legítimamente se quisiera organizar para realizar este tipo de observación. Entonces aquí viene una pregunta que es donde debemos plantearnos y que es la deuda que yo creo que tenemos, es que debemos avanzar en que en cualquier organización de la sociedad civil pueda realizar una observación electoral y ser reconocidos como tal ante el órgano electoral, que en nuestro caso corresponde al servicio electoral. Chile, por ejemplo, no recibe misiones de observación extranjeras. No hay delegaciones de la OEA, ni de la Unión Europea, ni ninguna regional, digamos. Pero hay que tener en consideración que la clase política aprendió esta importancia de movilizar y tener presente a diferentes apoderados de mesa, pero a través, obviamente, de los partidos políticos. En la elección del año 1999, una elección presidencial, en donde por primera vez la derecha tenía opciones reales de ganar una elección, en la primera vuelta presidencial, el margen fue de 31.000 votos entre el candidato Ricardo Lagos, que obtenía un 47.95% de los votos, y un Joaquín Lavín, que precisamente hoy está primero en las encuestas presidenciales de Chile, obtenía un 47.51% de los votos. En ese tiempo, en el año 99, no era común que los partidos tuviesen representantes y apoderados en cada una de las mesas electorales. El aprendizaje, por ejemplo, que quedó para el comando de Lavín fue que si él hubiese tenido representantes y apoderados en todas las mesas electorales, esa diferencia de un voto por mesa que obtuvo el candidato ganador podría haber hecho la diferencia y haber pasado a la segunda con un ánimo mucho más triunfalista que lo que ocurrió a la segunda vuelta. La izquierda lograba movilizar en ese tiempo 60.000 voluntarios que serían apoderados, mientras que Joaquín Lavín movilizaba cerca de 20.000. Ahí se aprendió la importancia de movilizar a la gente, capacitarlos, tener abogados, gente que pueda estar disponible para las reclamaciones, las dudas que se puedan tener en los centros electorales. Y desde el retorno a la democracia hasta nuestros días, existen pocos casos en donde la sociedad civil trató de participar en las elecciones no siendo el apoderado. Año 2013, a propósito de las elecciones presidenciales, donde triunfa la presidenta Bachelet, se realizó por un grupo de actores de la sociedad civil y organizaciones de izquierda un llamado a que en la papeleta presidencial se marcara en una esquina las letras AC, que significa Asamblea Constituyente. Y para eso surgió una gran polémica en torno a cuál iba a ser la validez que iba a tener ese voto, esa marca en el voto presidencial. Justo en esa elección eran parlamentarias y presidenciales. Y luego de una reunión con el servicio electoral, establecieron que esos votos, al ser considerados objetados, no nulos, sino que eran objetados porque tenían una marca, mientras tuviesen la tendencia o la votación clara respecto al candidato, se iban a contabilizar como votos objetados, independiente si tenía una flor dibujada, un Mickey Mouse o las letras de Asamblea Constituyente, iban a ser consideradas en el acta como un voto objetado para la contabilización posterior. Luego de eso, viene un cambio importante en Chile
desde los últimos años más que nada, respecto a lo que fue la inscripción automática y el voto voluntario. El año 2012 se cambia este voto obligatorio que existía desde el retorno a la democracia. Y se pensaba que iba a movilizar más a los jóvenes, a las personas que pudieran participar activamente, pero no se reflejó en las cifras. Chile es uno de los países que refleja o que tiene una menor participación electoral en la región. Por ejemplo, si en las elecciones presidenciales del año 89 concurrió a votar el 84.2% del padrón electoral. Si lo comparamos con la última elección presidencial, en la primera vuelta se obtuvo un 46.7% de participación, logrando un aumento en la segunda con una votación alrededor del 49%. Por lo tanto, ya existen varios problemas respecto a esta representatividad, participación de la ciudadanía, y con eso quiero también referirme al proceso constituyente o al plebiscito que tiene Chile fijado para el 25 de octubre. ¿Qué ocurre? Que el cronograma electoral queda complejo en las fechas, porque oficialmente el inicio de la propaganda debería comenzar el 26 de agosto y se extendió hace un par de días atrás el estado de excepción constitucional hasta el día 14 de septiembre, siendo que tenemos prohibición de reunirse, tenemos toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, el evitar las aglomeraciones. Chile, ustedes han visto las cifras, tienen una alta tasa de contagiados en la región, lo que puede dificultar aún más que la gente pueda participar en este escenario si no hay realmente condiciones de seguridad. Todavía están las discusiones de si se debe volver a postergar el plebiscito o no. En principio, debería mantenerse, salvo que la crisis sanitaria y económica aumente en las próximas semanas, que también algunos expertos creen que eso podría ocurrir. Pero lo que parece, para ir finalizando, lo que parece clave para poder ir avanzando en mayores espacios de observación, de participación ciudadana voluntaria, es el rol que tienen que jugar la sociedad civil, con estos observadores, testigos, apoderados, o el nombre que reciban en sus países, porque no pueden ser excluidos de un sistema electoral. Siempre los sistemas electorales y la democracia requieren mayor validez y reconocimiento, sobre todo por parte de una ciudadanía que exige transparencia y participar en las tomas de decisiones aún más en estos tiempos. Así que muchas gracias, Leandro. Juan, muchísimas gracias por tu participación, por estos detalles que nos das y bueno, compartimos la preocupación sabiendo que falta muy poco para este plebiscito que también de alguna manera era una válvula, ¿no? para descargar un poco el descontento político y que ahora se vea modificada quizá la fecha por la crisis sanitaria, también puede tener una repercusión política importante. Si quieres después con los comentarios finales volvemos con eso. Sí. Y ahora para finalizar le damos la bienvenida a José Manuel Villalobos. José es presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bueno, tiene una gran experiencia también en el Jurado Nacional Electoral, en la OMPE también, si no me equivoco, José, y además ha participado en algunas misiones de observación de transparencia electoral, así que también lo contamos como parte del equipo. José, bienvenido. Gracias Jesús por la invitación, te saludo desde acá de Perú, a Leandro y a todos los amigos de la red de transparencia de Latinoamérica, en la que me siento parte. Efectivamente he acompañado las misiones de Colombia, en México, también hemos estado en Chile con Leandro, así que muy contento yo de aportar esta tarde algunos conceptos sobre la observación electoral acá en mi país, en el Perú. En estos tiempos de pandemia, yo les cuento, llevamos 95 días de confinamiento, es decir, más de 2 cuarentenas, digamos, y sin embargo, a pesar de las estrictas medidas de restricción a nuestras libertades, creo que después de Brasil somos el país en la región con más casos de infectados, más de 200.000 casos y 7.000 muertos, ¿no? Lo que hace que la situación en Perú sea dramática. Y sin embargo ya se está pensando en abrir los centros comerciales, en reactivar la economía, porque pese a haber sido uno de los líderes en la región en crecimiento económico, pues todo ese crecimiento de 2 décadas
en 3 meses este virus lo ha llevado al piso y también el mal manejo del gobierno. Y por lo tanto, debemos nosotros, y hoy citando a un artículo que escribía Leandro, no debemos ceder nuestras libertades, debemos estar atentos a que los gobiernos no aprovechen estas situaciones dramáticas contra la salud, contra la vida de los peruanos, de la gente en particular, para que se disminuyan los derechos políticos, la democracia en particular. Voy a hablar, sin embargo, ceñirme ya al tema de la observación. He preparado una diapositiva. Espero que me ayuden a ponerla, por favor. Ahí está. Bien. Yo rápidamente quería contarles que además de trabajar más de una década en los organismos electorales en el Perú, ahora pues lidero, presido el Instituto Peruano de Derecho Electoral, que es una organización de la sociedad civil que se encarga del estudio, de la investigación, del seguimiento de los procesos electorales en este país. Primero, para que entremos en contexto, la administración de los procesos electorales en mi país está a cargo de 3 organismos electorales. Hasta el año 93, en que se dio la nueva constitución, el Perú, las elecciones en el Perú estaban a cargo de un solo organismo, al igual que en Costa Rica o en Uruguay, por ejemplo, a través de un tribunal electoral que era el Jurado Nacional de Elecciones. En el año 93, luego del autogolpe que hizo Alberto Fujimori, y se llama una constituyente y se hace una nueva constitución, esta constitución del 93 parte del organismo electoral, ¿no? En 3 entes, y es así que ahora tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo que se convierte en el máximo tribunal electoral que administra justicia electoral, pero que además tiene funciones de fiscalización de la legalidad de los procesos electorales, tiene el registro de partidos políticos, realiza funciones de educación electoral, de iniciativa legislativa y de reglamentación de las leyes y de los procesos electorales. Luego tenemos al medio a otro organismo que es relativamente nuevo, como dije, creado con la Constitución del año 93, al igual que el Jurado Nacional de Elecciones, son organismos constitucionalmente autónomos, se llama la OMPE, y que es la organización o el organismo que se encarga de toda la parte logística o de organización del proceso electoral, planifica los procesos electorales, elabora los materiales electorales, se encarga de que se instalen las mesas y finalmente de hacer todo el proceso de cómputo de resultados. Y tenemos un tercer organismo que se encarga de la identificación de todos los peruanos, de extendernos el DNI, pero a su vez tiene como función electoral elaborar el padrón electoral en base al registro de identificación de las personas. Por lo tanto, tenemos 3 organismos que participan del proceso electoral. Sin embargo, para el tema de la fiscalización del proceso electoral, es decir, para fiscalizar la integridad, la limpieza, la transparencia del proceso electoral, la legislación, la Ley Orgánica de Elecciones peruana, le otorga esta función a diversos organismos, que ahora los voy a mencionar, cada uno con funciones específicas. En primer lugar, la función fiscalizadora, fiscalizar la legalidad, dice el artículo 178 de la Constitución, le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, lo efectúa a través de sus jurados electorales especiales que temporalmente se constituyen para cada proceso electoral y a través de su personal de fiscalización, los fiscalizadores electorales en este caso que dependen del Jurado Nacional de Elecciones y de su Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Es decir, la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones le reconocen la función de fiscalización del proceso electoral al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, la Constitución del 93 en el Perú creó una figura que existe en varios países del mundo, que es la del Ombudsman o Defensor del Pueblo. Nosotros contamos con una entidad constitucionalmente autónoma que es la Defensoría del Pueblo, que por mandato constitucional supervisa a la administración electoral. Y por lo tanto, en base a ese mandato de supervisión de la administración electoral, la Defensoría en época electoral se eroga la función de supervisar las elecciones, es decir, supervisa
que la función que ejecuta la OMPE, el jurado y el RENIEC sean realizadas dentro del marco de lo que establece la ley. Por lo tanto, hay dos organismos del Estado que fiscalizan o cumplen una labor de supervisión o de veeduría sobre la legalidad de las elecciones. Pero luego hay dos instancias de la sociedad, de la ciudadanía, que también tienen un rol de vigilar que las elecciones se hagan con transparencia. Uno de ellos son los partidos políticos. En el Perú existen actualmente 24 partidos inscritos. En las últimas elecciones que se llevaron a cabo el 26 de enero para elegir al Congreso Extraordinario, producto del cierre del Congreso que se realizó el año pasado, de estos 24 partidos, 19 presentaron candidatos, y cada uno de estos partidos tiene la obligación de acreditar personeros. A nosotros le llamamos acá personeros, en otros lugares se le llama el fiscal o el representante de los partidos, en este caso acá los personeros de los partidos en las instancias, tanto nacional como ante el jurado electoral especial, ante los locales de votación, ante las mesas de sufragio. Y el personero técnico para el tema de los sistemas de cómputo son los encargados de, en nombre de los partidos, velar porque el proceso electoral y los votos de cada partido sean respetados, es decir, hacen la defensa del voto de cada uno de los partidos. Y finalmente tenemos a una instancia que es ya de la sociedad civil, la observación electoral propiamente dicho, que hoy día íbamos a hablar del tema, ¿no? Entonces, en el Perú se reconoce, es decir, vemos que el marco legal peruano establece una serie de candados o de mecanismos para que las elecciones sean vigiladas, tanto desde el Estado como por parte de los partidos y la ciudadanía a través de los organismos o las entidades de la sociedad civil que realizan observación electoral. Somos de los pocos países en Latinoamérica que tienen una regulación, que en su regulación, es decir, que en su ley de elecciones contempla la observación electoral, no solo a nivel de reglamento, sino en la ley. El artículo 46 de la ley orgánica de 346, el artículo 346 de la ley orgánica de elecciones establece que los ciudadanos aptos para participar en elecciones pueden también ser acreditados como observadores electorales. El requisito es que no pertenezcan a ningún partido, ni sean candidatos o personeros, es decir, el observador, la ley establece que debe ser una persona imparcial, neutral. Hay además de la ley orgánica de elecciones un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones sobre los observadores electorales que fue aprobado con la resolución 085-2018, es la resolución vigente sobre el mecanismo de la observación electoral. En este reglamento se establecen los requisitos para que se inscriban las misiones de observadores, a diferencia de la ley orgánica de elecciones que solo reconoce la observación electoral doméstica, es decir, la observación electoral nacional o por entidades nacionales. El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones ha ido mucho más allá y en atención a la tradición que nosotros tenemos de haber recibido misiones de observadores hace muchos años, somos el tercer país en haber recibido más misiones, si no me equivoco 44 misiones. Entonces el jurado ha recogido ese espíritu, esa tradición, y dentro del reglamento reconoce el derecho de misiones o de entidades internacionales de poder solicitar su participación en los procesos electorales peruanos. Transparencia de Latinoamérica ya lo ha hecho, se ha escrito a través de ese reglamento, pero también el Perú, y a través del pedido que hacen los organismos electorales, invita a cada vez que hay elecciones a entidades como la OEA, la Unión Europea, CAPER, es decir, a todos los organismos internacionales que conocemos que realizan asistencia y observación electoral. Dentro de la ley están establecidos cuáles son los derechos de los observadores. Sin embargo, acá la ley peruana se limita a establecer los actos del día de la elección. Sin embargo, vemos que la observación electoral hoy en día trasciende al día de la votación, más allá de que la ley peruana establezca que es derecho de los observadores verificar la instalación de las mesas, el acondicionamiento de las mesas, etc. Se permite que los observadores electorales puedan verificar el avance del proceso electoral en todas las etapas del ciclo electoral,
desde la convocatoria del proceso electoral hasta el cómputo de resultados. Creemos que la ley que data del año 97 está desfasada y debería en todo caso adecuarse a los nuevos tiempos en que la observación electoral, como dije, se extiende a todas las etapas del proceso electoral. La ley también señala cuáles son las prohibiciones que cualquier observador acreditado debe tratar de no incumplir, como por ejemplo el observador electoral no puede obstaculizar la labor del personal electoral, de las autoridades electorales. La labor de observación electoral no debe sustituir la labor de la autoridad. Los observadores no deben hacer proselitismo político, deben ser neutrales, imparciales, no pueden ofender, difamar, calumniar, es decir, no pueden calificar a la conducta de las instituciones y de las autoridades electorales, más allá de las conclusiones, eso sí, que en sus informes de observación puedan emitir. No pueden declarar el triunfo de las agrupaciones políticas y no pueden dirigirse a los funcionarios electorales para solicitar información. Toda la información que recogen la deben hacer del trabajo de observación directa que realizan en el campo. Finalmente, la ley establece cuáles son los requisitos para ser acreditado como una misión de observación electoral. Como señalé, la ley contempla los requisitos para la observación doméstica, sin embargo, el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones la ha hecho extensiva para la observación electoral. Uno de los requisitos es que se presente el plan de financiamiento de la observación electoral. Y en tiempos del COVID, creo que esa va a ser una de las principales dificultades que vamos a tener las organizaciones de la sociedad civil para poder realizar observación electoral, porque vemos que cada vez las fuentes de financiamiento para observación electoral se disminuyen o, por ejemplo, en el Perú están centralizadas en muy pocas entidades que ya hace muchos años vienen haciendo labores de activismo en el tema de democracia, y por lo tanto a las nuevas organizaciones nos resulta un poco más difícil participar. Sin embargo, desde el Instituto Peruano de Derecho Electoral que yo integro, nosotros no nos limitamos a hacer una observación, digamos, de campo del día de la elección, sino que nosotros hacemos y tenemos una incidencia en el proceso electoral, no solo desde la convocatoria, sino desde etapas previas, como por ejemplo ahora en que en el Perú se sigue debatiendo las reformas a la legislación electoral para afrontar el proceso electoral de abril del próximo año en plena pandemia. Nosotros participamos opinando, emitiendo opinión, críticas a la labor legislativa del Congreso en temas de materia electoral. Hacemos un seguimiento a las actividades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Asimismo, hacemos un seguimiento y un análisis y crítica a las sentencias o resoluciones que emite la justicia electoral a través del Jurado Nacional de Elecciones, llamando la atención cuando consideramos que estas resoluciones transgreden los principios del derecho electoral. Creemos que hay mucho por hacer. Les cuento nada más para terminar que, si bien es cierto, nuestras elecciones son en abril del próximo año, se podría pensar que estamos libres de la pandemia o de los efectos de la pandemia. Sin embargo, nosotros este año, en el mes de noviembre, producto de una reforma electoral del año pasado, teníamos planificado, de acuerdo a nuestra ley, en realizar unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de candidatos. Es decir, el proceso de democracia interna en el Perú, de haber sido realizado a través de elecciones internas dentro de los partidos, solo con sus militantes o a través de solo delegados, iba a pasar a un modelo similar al argentino, no tanto como el uruguayo, sino más parecido al argentino, y en el que todos los peruanos, los 25 millones de electores, tendríamos que salir a votar en noviembre de este año por los precandidatos de los diversos partidos. Sin embargo, ya hay un consenso en el Congreso de que, como estamos en plena pandemia, la crisis económica en la que vamos a meternos por esta situación sanitaria, pero además por los efectos todavía del virus, que no sabemos cuándo va a desaparecer, sería muy prematuro en el Perú en noviembre sacar a 25 millones para una elección primaria. Por lo tanto, en el Congreso se está por aprobar una ley
para eliminar las primarias del calendario de las elecciones 2021. Se van a pasar las primarias para el 2022, que habrá elecciones regionales y municipales, y por lo tanto lo que vamos a tener este año, en noviembre, muy posible, son elecciones internas y seguramente los partidos las van a realizar bajo cualquiera de las modalidades que antes la han hecho, ¿no? Sobre todo bajo delegados. La discusión es que se plantea que se haga a través de un militante un voto y que la organice la OMPE, pero en el Congreso hay resistencias para que sea así. Y en esa labor estamos nosotros como Instituto Peruano de Derecho Electoral analizando, haciendo difusión, poniendo en conocimiento de la ciudadanía cuáles son los avances de la reforma electoral, de las nuevas leyes para afrontar el COVID. Estamos en este momento más, estamos más preocupados en este momento por que se defina la situación de las elecciones internas. Se acaba de aprobar un dictamen en el Congreso para que se aplique la paridad y alternancia plena, pero con voto preferencial, y se acaba de aprobar un dictamen para crear un distrito electoral de los peruanos en el extranjero para que puedan elegir a 2 congresistas por los peruanos en el extranjero. Sin embargo, no hay una discusión en el Congreso sobre qué normas se van a aprobar para establecer los protocolos sanitarios que nos permitan afrontar las elecciones en pleno virus de la COVID-19. No tenemos acá un voto anticipado, la jornada electoral se lleva a cabo un solo día, habría que evaluar si la ampliamos a 2 o 3 días, ampliar la jornada de votación, etcétera, ¿no? Medidas importantes, más allá de procedimentales, son las que no se están discutiendo y desde la ciudadanía vamos a exigir de que pronto ese debate se ponga en el tapete en el Congreso, porque si no, no vamos a saber cómo se va a garantizar la salud de los peruanos en elecciones que se deben llevar a cabo de todas maneras en abril. No se pueden postergar, como algunas voces lo han sugerido, pues la democracia debe continuar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, muy completo. También hay que decir que Perú es uno de los países que más trabajado tiene el tema de regulación de la observación electoral, ¿no? Veíamos, por ejemplo, anteriormente el caso de Juan, que hablaba de Chile, y vemos cómo en Perú, en el que Transparencia Electoral ha tenido oportunidad de participar en varias ocasiones, bueno, tiene una mejor preparación y una mejor predisposición también para recibir a las misiones de observación electoral. Ahora bien, para darle cierre a este foro, y también viendo que la mayoría de las preguntas fueron generales, salvo una que era para Paraguay y que Marta ya afortunadamente respondió vía chat, yo quisiera más bien proponerles que diéramos, que cada uno de los expositores diera un mensaje de cierre, algo muy breve en el que se refieran, después de haber visto todo lo que ustedes mismos han conversado, cuáles serían los principales desafíos para desarrollar de manera efectiva una observación electoral desde la perspectiva de la sociedad civil, con las limitaciones que todos podemos coincidir que tiene la sociedad civil para desarrollar este tipo de actividades, y a eso agregándole, bueno, el escenario del COVID-19, sobre todo en los países como por ejemplo Bolivia o Chile, que tienen elecciones previstas para los próximos meses. Así que, si les parece, respetamos el mismo orden de exposición y podría empezar Mónica para dar este mensaje de cierre. Mónica, no sé si nos estás escuchando. Me parece que no ha vuelto todavía de la otra charla que tenía, así que si quieres, José, puedes empezar tú. José Paz, tenemos 2 Josés. Gracias, Jesús. Bueno, creo que en el caso nuestro, que es particularmente complicado por la coyuntura, el gobierno transitorio, etcétera, y este choque de poderes que había mencionado durante la exposición,
hacen falta verdaderos pactos políticos, ¿no? Se requiere mucha madurez de la clase política porque se requieren de acuerdos serios que tomen en cuenta aspectos económicos, políticos y de salud para llegar a un acuerdo de cómo hacer elecciones realmente transparentes, inclusivas y además saludables, ¿no? Creemos que ese es el camino en este momento porque es lo único que le podría traer algo de certidumbre a la sociedad. Hasta ahora no ha sido posible fijar una fecha claramente en el caso nuestro y se está planteando la posibilidad de que se haga una ley que sea flexible, ¿no? Que le dé la máxima amplitud al Tribunal Electoral para que tenga la posibilidad de fijar una fecha que sea aceptable dependiendo de las circunstancias. Como les había contado, el calendario electoral en Bolivia está suspendido por 45 días. Son 45 días los que faltan para el calendario electoral. Eso significa que si fueran a hacer el 6 de septiembre las elecciones, habría que reactivar el calendario el 15 de julio, ¿no? Pero todo va a depender de cuál es la situación de salud al 15 de julio. Como había comentado, en Bolivia la situación es preocupante porque, claro, es un país con mucho menos habitantes que el Perú o que Colombia, ¿no? O que Argentina. Nosotros tenemos 20.685 casos de contagios hoy por coronavirus, casi 700 muertes, cifras que se dicen fácil, pero el número de contagiados son apenas 14.867 menos casos que los contagiados en Argentina, ¿no? Y Argentina tiene 34 millones más habitantes que los que tiene Bolivia y casi el doble de su territorio. Entonces, son cifras que de todas maneras nos preocupan mucho y creemos que, bueno, creo que estas son las cosas que se necesitan hoy día, un gran pacto político. Y, por supuesto, el rol de la sociedad civil va a ser fundamental considerando las pocas posibilidades que van a tener las misiones de observación electoral internacionales de estar presentes en los países, ¿no? Con muchas dificultades. Entonces, potencia el rol de la sociedad civil en esta situación. Creo que eso es lo que diría a modo de cierre. Muchas gracias, José. Marta, justamente en esta misma temática que hablaba José de un escenario donde posiblemente se vea limitada la participación de misiones de observación electoral internacional, como a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, con la OEA, desde la sociedad civil, desde Semillas para la Democracia, y qué se puede hacer para poder garantizar una observación electoral cumpliendo al mismo tiempo con los protocolos sanitarios, para ya como palabras finales, Marta. No se te escucha. Perdón, sí, tenía el micrófono apagado. Perdón. Normalmente en las elecciones municipales no hay observaciones internacionales. Eso no suele ser habitual. Las observaciones internacionales como la de la OEA o la de la Unión Europea, que generalmente es la más grande, se dan en las elecciones nacionales, como fue en las últimas elecciones en el 2018. Pero estas elecciones municipales van a tener la particularidad de darse en un escenario de COVID. Si bien, como yo les decía, Paraguay en números todavía estamos bien con la pandemia, no sabemos, ahora recién se están empezando a disparar los casos sin nexo y comunitarios. Entonces, bueno, estamos bien, pero no sabemos hasta cuándo, y podemos terminar en una crisis similar también a la que tiene Bolivia, porque tampoco nuestro sistema de salud sirve, es absolutamente precario, no tenemos ni apenas 300 camas de terapia intensiva en todo el país, entonces la situación es bien complicada. Pero yo creo que lo fundamental para las elecciones en el escenario político que vivimos actualmente, que es bastante más grave que la misma pandemia, porque el problema grave acá es económico, que genera una crisis política más profunda, es recuperar la confianza en los procesos electorales.
necesitamos que en estas elecciones municipales próximas la sociedad civil tenga algún tipo de participación y observación, la posibilidad de volver a hacerlo como lo hacía antes. Necesitamos conseguir recursos de algún lugar para que podamos tener algún tipo de participación e incidencia, buscar algún tipo de reglamentación que nos permita participar ya de manera orgánica, porque ahora solamente depende de la buena o mala voluntad de las autoridades. Y para eso es importante, ustedes saben, creo que todos somos sociedad civil, más allá de la buena voluntad y de los deseos que muchos tenemos y que hemos hecho durante todo este tiempo, un trabajo muchas veces voluntario, necesitamos tener algún tipo de recurso para generar algún tipo de participación, aunque sea un tipo de control de la publicidad estatal. O sea, algún tipo de participación tiene que tener la sociedad civil, algún mirador electoral del monitoreo del gasto, algún tipo de articulación tenemos que hacer, y me gustaría aprovechar este espacio y continuar un poco con lo que decía al comienzo el compañero Leandro, de poder articular entre todos algún tipo de incidencia o participación. Las municipales van a ser claves en este contexto hay un copamiento muy grande del oficialismo en las distintas instituciones del Estado, tanto en el Poder Judicial como en el Congreso, en la justicia sobre todo, y eso genera mucha angustia y ansiedad en la población. Hay muy poca transparencia en los procesos electorales, muy baja confianza en el Tribunal Electoral. Las elecciones del 2018 fueron muy cuestionadas, por eso yo pedía y pregunté a la gente de Chile si las encuestas en su país se conocen, las bases de datos. En Paraguay no se conocen, no son transparentes. Entonces los periódicos publican encuestas, como pasó en las últimas elecciones, donde daban como ganador al candidato que ganó del oficialismo por un 30%, lo cual hace que todo el dinero de los que apoyan los empresarios vaya al candidato oficialista, y finalmente ganó por el 3%, o sea, con el margen de error. Entonces, el proceso electoral puede volver a ser muy viciado y necesitamos urgentemente recuperar la confianza en los procesos para que la democracia pueda preservarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Y bueno, Juan, justamente, bueno, escuchamos a José, escuchamos a Marta, escuchamos las dificultades que se presentan desde la sociedad civil para poder hacer este trabajo de monitoreo de las elecciones, que muchas veces, o la mayoría de las veces, se cierra solo en la jornada electoral, pero que la verdad debería ser un poco más amplio. Y te pregunto, en este escenario tan complejo en el que está Chile hoy en día, como tú explicabas en tu introducción, con un escenario político muy difícil, incluso hemos visto con encuestas quizás desfavorables en el gobierno, y además un aumento de los casos de contagios, ¿cómo se ve la participación de la sociedad civil en el monitoreo de las elecciones? Yo creo que tomando el punto de Marta de recuperar confianza, es fundamental en medio de una crisis política como la que está viviendo Chile, o está viviendo Chile en los últimos meses. Para eso, normalmente la clase política siempre es más reacia a estos cambios que van en la dirección de mayor fiscalización, de mayor participación de parte de la sociedad civil. Hace un par de semanas atrás recién se aprobó una ley que pone fin a la reelección eterna de parlamentarios, que fue aprobada precisamente porque los senadores se equivocaron cuando tramitaban la ley, porque la idea de ellos, o la moción que se había presentado, era que tuviese que entrar en vigencia en muchos años más, sin retroactividad para ellos. Muchos ya llevaban en el Congreso desde el año 90 hasta la fecha, y querían que esa ley se aplicara desde la próxima elección parlamentaria en adelante. Finalmente se equivocaron en la tramitación de la ley y se aprobó el fin de la reelección de inmediato. Por lo tanto, quedan muchos alcaldes parlamentarios sin poder presentarse a una cuarta reelección parlamentaria o municipal. Ya sea por un error de parte de los legisladores o no, creo que eso también contribuyó a que sea una señal hacia la ciudadanía de esta renovación de liderazgo, que hay dudas. Algunos plantean que qué tan bueno es la reelección, se verá más adelante. Nosotros tenemos la prohibición de la reelección inmediata en el caso de los presidentes de la República,
tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera han tenido reelecciones no inmediatas, después de 4 años se presentan. Por lo tanto, para legisladores era un paso y para los alcaldes y concejales también. Antes de dejar pasar la pregunta que nos había hecho Marta también respecto a las bases de datos de las encuestas, no son públicas, cualquier institución realiza publicaciones, creo que en eso también se tiene que avanzar, pero esa presión, y ahí retomo nuevamente, tiene que venir de parte de la sociedad civil. Los políticos no van a querer cambiar sus propias reglas del juego, que lo han tenido en el cargo, que han estado gobernando, no. Esto ni siquiera se trata de un color político, sino que es transversal el tema de avanzar en mayor democracia. Y para finalizar, recojo la invitación que nos hizo Leandro de poder sumarnos a un esfuerzo amplio, regional. Tenemos una deuda muy grande con América Latina respecto a avanzar en mayor democracia, mayor transparencia, mayor fiscalización. Yo creo que va a contar con el respaldo de muchas personas y organizaciones que vayan en la misma línea de poder trabajar entre todos. Muchas gracias, Juan. Y por último, José Villalobos, bueno, comentaba la situación complicada que se presenta justo con las primarias partidarias que tenían pautadas para noviembre. Además tienen un proceso de elecciones generales ya para abril del año que viene. Y si bien es cierto que desde el ente electoral, desde el Jurado Nacional Electoral hay una división, un departamento de fiscalización, digamos que es una fiscalización que se hace desde el propio órgano electoral, ¿no? Pero en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, José, ¿cómo ves el panorama con lo que tiene de consecuencias el COVID-19? Sí, Jesús, como dije, se nos presenta un panorama difícil porque seguimos en confinamiento, no sabemos hasta cuándo vamos a estar con estas restricciones a nuestras libertades. Si bien es cierto, algunos sectores de la economía ya se están reactivando, pero por los niveles de contagio, que ya superaron los 200.000, los niveles de fallecidos, hay el temor de que la reactivación económica haga que el virus brote nuevamente de manera intensa, ¿no? Sin embargo, las elecciones son el próximo año, hay la esperanza de que para abril hayamos mejorado la contención de la pandemia, y la sociedad civil creo que debe estar preparada para ella. Ya desde ahora podemos hacer un monitoreo a la etapa preelectoral. Creo que hay 2 ejes fundamentales donde la sociedad civil nos podemos enfocar. Uno es en el tema a cómo es que los medios de comunicación van a cubrir las elecciones, es decir, si va a haber equidad en el acceso de todos los candidatos a los medios de comunicación. Eso en el Perú es algo que no sucede muchas veces. En las últimas elecciones municipales del alcalde de Lima, un candidato de estar con 3% a 2 semanas de la elección, terminó ganando el proceso por la excesiva exposición mediática que tuvo a diferencia de los demás competidores. Eso es algo recurrente acá, más aún porque ahora los partidos no van a poder contratar publicidad con dinero privado en radio y televisión, solo van a acceder a una franja electoral del Estado, y por lo tanto vamos a ver qué tanta igualdad dan los medios de comunicación a todos los competidores. Otro tema en que debemos ya ir monitoreando es el tema del financiamiento. Acá en el Perú se discute mucho de dónde sacan fondos los partidos. Hay muchos partidos y candidatos presidenciales que están procesados por la justicia por haber recibido aparentemente dinero de Odebrecht, de OAS. Por lo tanto, ese es un tema también que desde la sociedad civil debemos estar vigilantes. Otro tema es el tema de las encuestas. Pese a que estamos confinados en nuestras casas, el día de hoy ha salido una encuesta de intención de voto presidencial. Hay un candidato que tiene el 23% de intención de voto, es decir, ya se están construyendo candidaturas, sin embargo, con métodos que no son tan científicos de las encuestas. Y lo último, creo que para la sociedad civil de todos los países, de todos los que hoy también han expuesto, creo que sería muy importante que los amigos de la OEA, desde su departamento de cooperación electoral, construyan puentes con nosotros, con la sociedad civil, que nos ayude a mejorar nuestra observación doméstica y, ¿por qué no?, ser una mano extensiva, ¿no?, de
la OEA en nuestros países, sobre todo porque en estas condiciones va a ser muy difícil que la OEA también despliegue misiones electorales y estamos nosotros acá en nuestros países para poder ser un aliado de ellos o de otros organismos internacionales que quieran hacer observación electoral. Creo que no puede dejarse de lado las experiencias de organizaciones de la sociedad civil que conocen mucho mejor su realidad. Saludo a todos, he aprendido mucho de todos ustedes y espero haber sido claro con la exposición y haberles dejado un poco más de conocimiento sobre cómo es la realidad en el Perú. Muchas gracias y cuídense todos. Muchas gracias, José, y muy interesante lo que comentabas al final de esta posible alianza que se pudiera hacer entre la OEA y las organizaciones de la sociedad civil locales, ¿no? Para esa experiencia que quizás la observación doméstica tiene justamente por ser local y que puede contribuir a la visión de la OEA a nivel regional. Por último, Leandro, te invitamos para que también des unas palabras finales. Sí, 10 segundos nada más porque nos hemos pasado, ha estado todo muy interesante, realmente una mirada muy regional, 6 países de la región que van a tener elecciones, 5 países que van a tener elecciones en lo inmediato, y hemos aportado una mirada distinta que es la mirada de la sociedad civil, de las organizaciones de sociedad civil que entienden en democracia. Vamos a continuar con este desafío de poner en la agenda de discusión la importancia de la observación electoral ciudadana nacional con articulación internacional en la agenda de cooperación internacional, porque los próximos procesos electorales requieren mayores controles y es muy importante entonces que la sociedad civil esté presente. Sé que el evento tuvo mucha repercusión, mucha gente inscripta, mucha gente en línea. Gracias a Mónica Venegas, a José María Paz, a Marta Ferrara, a Juan Vargas, a José Manuel Villalobos. Y bueno, seguimos en contacto, vamos a sumar más organizaciones para trabajar en esto. Recuerden que la última elección, en realidad la primera elección que se hizo realmente bajo la era COVID-19 fueron las elecciones de Surinam, y el informe de la OEA es muy interesante, ¿no? Digo, primero, ¿qué demuestra esa elección? Que para hacer observación electoral se requiere mucho presupuesto. La OEA lo pudo hacer inclusive con vuelos charter, cuando no había vuelos comerciales, pudo garantizar la presencia de la OEA en el país, en Surinam. Pero claro, no hubo observación electoral ciudadana nacional ni internacional, ¿no? Y otro tema importante, que toda actividad de observación electoral acrecentó el presupuesto, es decir, los costos de hacer observación electoral ciudadana han crecido mucho, producto de una serie de situaciones que tienen que ver con la seguridad sanitaria y demás. Y un tema interesante, se pudo garantizar el distanciamiento social en los centros de votación, pero de los centros de votación hacia afuera la situación fue casi de colapso. Esto generó mucha preocupación, por lo tanto atención a los países que van a hacer elecciones, porque una cosa es lo que pasa del centro de votación hacia adentro y otra muy distinta lo que pasa del centro de votación hacia afuera. Temas que seguramente vamos a analizar. Gracias, Jesús, gracias a todas y a todos. Y seguimos entonces tratando de delinear esta iniciativa que propusimos al principio, de armar una suerte de consorcio de organizaciones que entienden en temas electorales y democracia, para poder cumplir nuestra función, ¿no? Que es la de controlar y observar los procesos electorales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro, gracias a todos los panelistas, gracias a todos los que se sumaron, preguntaron, participaron. Como decía Leandro, estaremos organizando nuevas actividades sobre este tema. Muy agradecidos. Gracias, buenas noches.